Martes 15 de septiembre. Memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 33 al 35. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, lo anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta las palabras que el anciano Simón expresó a los padres de Jesús. Ellos habían subido al templo para presentar a su hijo primogénito. Ahí Simeón lo tomó en brazos, les bendijo y profetizó que Jesús vendría a cambiar muchas cosas en Israel, que estaba destinado a hacer caída y levantamiento de muchos. María y José seguramente se sintieron interpelados por las palabras reveladoras de Simeón y buscaron entender lo que Jesús predijo desde antiguo para los hombres. En efecto, la profecía de Simeón, donde le dijo: una espada atravesará tu alma, una espada de 7 filos, cobra sentido en la contradictoria identidad de Jesús ante los pueblos, ¿verdad? Porque revela también, entre sombras, el misterio de muerte y resurrección de Cristo, que de hecho se trata de una profecía que en la tradición de la Iglesia se conocía como el primero de los 7 dolores de María, la madre que siempre estuvo al lado del Hijo con su eficaz presencia auxiliadora. Hermanos, en esta memoria de Nuestra Señora de los Dolores, pues es contemplar el dolor de María, ¿verdad? Las que son mamás, pues yo creo que entienden mejor esta escena del dolor de una madre, ¿verdad? Imaginémonos a María cuando ella iba acompañando a su hijo en esos momentos difíciles, en esos momentos que lo acompaña en el Vía Crucis. Imagínense una madre ver cómo están golpeando a su hijo, cómo lo insultan, lo flagelan, lo cargan con la cruz, lo crucifican. Pues son, yo creo que dolores inmensos, ¿no? Y hemos comentado en otras ocasiones cómo los sufrimientos de los hijos es como si los hicieran a los mismos papás, ¿verdad? Y más a la mamá. Entonces ella, por eso es Nuestra Señora es corredentora, ¿verdad? Porque estuvo sufriendo con su hijo y ella estuvo en esos momentos difíciles donde pues aún los apóstoles, todo el mundo que decía que iba a estar con él, que lo iban a defender, pues lo dejaron solo. Pero María ahí estaba al pie de la cruz acompañándolo. Por eso María también se dice que es corredentora, ¿verdad? Porque ese dolor que ella experimentó como madre, el dolor de María, lo une al de Jesús. En palabras de San Pablo, ¿verdad? Que decía: si algo le faltó a la pasión de Cristo, yo uno mis dolores a su pasión. Y fue lo que hizo María. El dolor de María se unió al de Jesús. Por eso es corredentora con su hijo, ¿verdad? Entonces ella se santificó uniendo sus dolores. Pero vean la manera de que ella enfrenta el sufrimiento, el dolor. O sea, ella en ningún momento ese dolor lo utiliza, podríamos decir, como para agredir, ¿verdad? Insultar a esas personas que le estaban haciendo daño a Jesús. Y decirles: pero ¿cómo le están haciendo a mi hijo, malvados?
que empezara a insultarlos, a maltratarlos. No, ella sabía que así tenía que suceder para que se cumplieran las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento. Sabía que así tenía que suceder, pero como madre le dolía, ¿verdad? Pero ella en ningún momento renegó de Dios, en ningún momento agredió a las personas que estaban matando a su hijo. Todo lo guardaba en su corazón. Lo estaba viviendo con una visión sobrenatural. Pues esto como que da sentido al dolor, ¿verdad? Esto da sentido al dolor, o sea, que no sea un dolor echado a la basura. María unió sus dolores a los de su hijo, por eso ella es también corredentora. Y se cumple esa profecía, ¿verdad? Que le dijo Simeón: y a ti una espada de 7 filos te atravesará tu corazón. Pues es una manera, ¿verdad? Simbólica, una espada de 7 filos que va a atravesar su corazón. Pues es que es un dolor muy grande, ¿verdad? Muy grande el de una madre ver morir a su hijo. Pues bien, Nuestra Señora ya es también, hay que acudir a ella cuando nos visita el dolor. Hay que acudir a nuestra Madre, que ya que es consoladora de los afligidos, pues pedirle, ¿verdad?, que nos consuele en los momentos de dolor, porque pues sabemos que el dolor, pues nadie estamos exentos, ¿verdad? Luego cuando uno escucha a ciertas personas con tanta soberbia, pues hay gente que cree que nunca va a pasar por el dolor, por el sufrimiento. Pero pues esa es una realidad, o sea, nadie nos vamos a escapar del sufrimiento antes o después. ¿Por qué? Porque somos seres finitos, limitados, somos seres que somos débiles, nos podemos enfermar, podemos tener un accidente de bicicleta, un accidente automovilístico, pues podemos, perder un ser querido. Por ahí una señora joven me decía, su esposo murió en un accidente automovilístico y decía: ahora entiendo que el alma duele, ahora entiendo. Es como si tuviera alfileres en todo el cuerpo. Me duele el alma. Su esposo lo perdió en un accidente automovilístico. Estaba impactada la señora. Ahora entiendo que el alma duele. Ese es el dolor, es una realidad, que puede ser por enfermedad física, por enfermedad psíquica, alguna depresión, en algunas crisis de ansiedad, algún accidente, pérdida de una parte del cuerpo. Pues eso, decíamos, ¿verdad?, que se enferma un familiar, perder un hijo. Me comentaba por ahí una familia que habían perdido a su hijo en un accidente automovilístico y decía, bueno, cuando se pierde un esposo, dice, la mujer queda viuda, se pierde el esposo, ella queda viuda, o se muere la mujer, él queda viudo, pero perder un hijo, dice, pues no hay nombre. El dolor es tan grande que no hay nombre para denominar la pérdida en la muerte de un hijo. Pues es algo pues muy fuerte, ¿verdad? Es fácil ver, o es más común ver morir a los papás, quedarse huérfano, pero enterrar a los hijos, pues eso, y más cuando es de repente en un accidente, es algo muy, muy, muy difícil. Bueno, pues esa es la realidad del dolor. Que el dolor, bien sea por enfermedad, por accidente, la pérdida de un ser querido, la pérdida de, pues, patrimonio, qué sé yo, pues esa es la situación del dolor. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con ese dolor? Renegar, porque eso puede pasar, que ante el dolor podemos renegar, alejarnos más de Dios y pelearnos con Él, y nos hundimos más en la depresión. Es más fácil es más difícil salir de ese sufrimiento. Pero cuando ese dolor lo unimos a la pasión de Cristo, ya adquiere sentido. Ya no es un dolor echado a la basura. Pongo un ejemplo. Murió un señor, tenía 2 hijas que lo querían muchísimo, mucho lo querían. Ambas sufrieron
mucho con la pérdida de su papá, de la muerte. Una de las hijas era, pues, digamos, atea, estaba alejada de Dios, se alejó, tuvo un motivo más para pelearse más de Dios o alejarse más de Dios. La otra, digamos que era creyente, que estaba cercana a Dios, tuvo un motivo más para acercarse más a Dios. La que se alejó más de Dios, después de años, no ha salido de su depresión. La otra, la que se refugió en Dios, claro que tuvo que pasar el duelo, claro que le dolió, sufrió, pero con la ayuda de Dios pudo salir de su sufrimiento. Porque una cruz llevada sin Dios es una cruz pesadísima, es una cruz insoportable. Por eso hay que unir nuestros dolores, nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo, ¿verdad? Como dice San Pablo. Si algo le faltó a la pasión de Jesús, yo uno mis dolores a su pasión. Pues pidamos al Señor, hermanos, que unamos siempre nuestros pequeños o grandes dolores que tengamos, o que estamos celebrando Nuestra Señora de los Dolores, pues que los unamos a la pasión de Cristo, para que sea un dolor que redima, que sea un dolor que nos purifique. También hay que pedirlo, ofrecerlo por el perdón de nuestros propios pecados, ¿verdad? Para que nos purifique, para que nos sane. Porque Dios, en la economía de la salvación, pues sabe sacar cosas buenas, aún de los males, aún del mismo dolor. Él sabrá sacar cosas buenas. Si ofrecemos nuestro sufrimiento, pues esto incluso nos ayuda a ahorrar purgatorio, ¿verdad? Es decir, ya nuestro purgatorio lo podemos estar haciendo aquí en la tierra. Así que Dios no se equivoca. Dios sabe, si nos manda un sufrimiento, pues Él nos lo manda para algo, para purificarnos y que hagamos un viaje directo al cielo. Pues les deseo que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.